Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, fíjense en su asamblea. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar a lo fuerte. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Para Él ustedes son en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Verbum Domini. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Mantente en mi amor, dice el Señor, el que se mantiene en mí y yo en él, Dios le ayudará. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Verbum Domini. Las tibi Christe. Hoy celebramos la fiesta de Santa Inés. Su nombre suena un poco como Agnus en el Agnus Dei, pero no lo es. Es del griego más bien que del latín y quiere decir puro o pura.
Y esto es un nombre apropiado para uno de los mártires más populares durante el cuarto siglo. La persecución en que ella murió fue de Diocleciano. El imperio se encontraba en un estado increíble. Celebraba su 1000 aniversario. La gente tonta que llamaba a Roma la ciudad eterna no era más que Jerusalén. Lo es hoy, por ejemplo, tiene 5.000 años y Jericó tiene 11.000. Sin embargo, esta mentalidad suya de entonces, de la edad de hierro, era así. Se celebraba 1000 años de Roma, que comenzaban entonces un proceso de corrupción interna y de colapso, comenzando en el año 236. Tuvieron una serie de un emperador tras el otro, y así comenzaron este proceso de reducir su población. Ellos no quisieron hijos en particular y frecuentemente ponían a sus hijas a venderlas como esclavas o para que se la comieran los animales. Lo mismo con los hijos. Pero como sabemos, uno no tiene hijas, a la larga uno empieza a no tener hijos y nietos. Y esto es lo que pasó. Ese tipo de locura comenzó a debilitar el imperio. Algo interesante es que en cuanto a debilitarse en esta corrupción política en que un general tras el otro mató a su predecesor para poderse hacer a sí mismo emperador, lo que sucedió fue que los diferentes generales tenían la lealtad de sus tropas a ellos personalmente, no a Roma. Y por lo tanto, sus soldados luchaban contra los soldados de otros generales. Y en medio de su propia autodestrucción, se mantenían culpando a los cristianos por sus problemas. Esta es una de las ironías de ese periodo. Eran algo que se estaba destruyendo por sí mismo, pero sin embargo no podían lidiar con admitir eso. Por lo tanto, un emperador tras el otro comenzaban persecuciones y los últimos 50 o 60 años antes de que la cristiandad fuera legalizada por Constantino, fue un periodo de una persecución tras la otra. Y la última, bajo Diocleciano, fue en realidad la peor de las persecuciones. Y Inés, su propia familia, eran que ricos, era una familia patricia antigua, una de las familias cuyo linaje era de la época de la iniciación de Roma. Se le llamaba por sus patres, es decir, eran de las antigüedades suyas que habían fundado la ciudad y eran ricos, eran paganos, y como era típico del imperio en esa época de colapso, también tenían una gran cantidad de esclavos. Eran estas cosas raras de autodestrucción, que no tan solo se trataba de cerca de la tercera parte de Roma que eran esclavos. La tercera parte de la población eran esclavos. Algo horrible. Pero también el hecho de que 3 personas no tenían trabajo por los esclavos. Y había una gran cantidad de población, los plebeyos,
y se convirtieron ellos dependientes en el gobierno para darles de alimentación, porque los ricos seguían comprando esclavos y los plebeyos no podían ser empleados. Esto es parte del periodo de autodestrucción. En cuanto a esto, el culpar a los cristianos por sus problemas se daba una y otra vez. Diocleciano echaba la culpa por ejemplo, a la familia de Santa Inés. Una de las grandes madres de la iglesia no quería cambiar a los pañales o cuidar de los niños, sino que compraban esclavos para hacerlo. Y, como sucedía con frecuencia, había un gran vínculo entre el esclavo y el niño. Pensaban que el niño que los cuidaba era más su madre que la madre de ellos, que tenía un papel oficial. Sin embargo, la persona que estaba limpiándoles y jugando con ellos, etcétera, era la esclava. Y su esclava era una cristiana. Como no era raro en aquella época, uno de los castigos, uno mataba al hombre, pero guardaba a las mujeres. Imagínense ustedes, habían sido criados por una esclava cristiana, y uno puede mirar a esto y decir, pero qué vida horrible tengo yo, qué terrible, pero en su lugar esta esclava pasa la fe. Por ejemplo, en su propia bondad, impresionó esto a Inés, y ella se convirtió en cristiana sin que sus padres lo supieran. Pero ella se convirtió en cristiana y se comprometió al comienzo de tener en aquel momento en el imperio, sucedía a una vida de virginidad. Y por eso el evangelio de hoy ha sido escogido por la fiesta de Santa Inés, porque ella se comenzó a reconocer la importancia del reino de Dios. Ella está dispuesta a venderlo todo, y su alternativa era el casarse a alguien que fuera extremadamente rico, y que ella se mudaría de la casa de su familia rica a la casa rica de su marido. Eso era lo que se esperaba, y que ella era, de hecho, el prefecto de la ciudad de Roma, que era el equivalente del alcalde de Roma. Tenía un hijo que quería casarse con ella. Ella se rechazó. Ella, todo eso valía la pena comparado con el reino de Dios. Y el no de tener esclavos para que se acabara con sus vidas, ella no fue así con ellos, y quería dedicarse a la virginidad y a la oración en su lugar. Esto es muy raro, porque en aquellos momentos los romanos también estaban en estado de colapso moral en cuanto a la sexualidad. Todo sucedía, todo pasaba, todo estaba bien. La mayor parte del tiempo, si uno era un romano libre, uno podía hacer lo que uno quisiera. Por lo tanto, ella, de hecho, no era solamente los hombres, también las mujeres, que hacían lo que querían, pero era en contra de la ley. Sí, si tenían suficiente dinero, lo podían hacer. En aquel momento de corrupción moral, ella escoge vivir una vida de virginidad como contrapunto, y esto se convierte en un patrón en ese momento del imperio para los cristianos. Un número de cristianos, hombres y mujeres, comienzan a
vivir una vida monástica, ellos vieron que su cultura se convertían en algo tan corrupto que se concentraban en la sexualidad y en su rechazo de niños, de los niños, en la alta tasa de abortos y de infanticidio y la licencia sexual que sucedía. Dijeron que tenemos que ir hacia atrás en esta cultura, tenemos que tener la perspectiva de Cristo sobre nosotros mismos primero, que siempre tiene que ser lo primero, el tener una perspectiva de nosotros mismos y entonces también tener la perspectiva de que Cristo ofrecía a una sociedad corrupta y que nosotros medimos esa sociedad por la norma de Cristo. Y es por eso que San Pablo habla aquí de que por las normas humanas, y recuerden que las normas para los corintios y la gente del imperio eran muy bajas como moralidad. La única estándar que respetaban eran los éxitos monetarios, militares y otros tipos de poder, porque así uno ejercía su ego y lo que se consideraba que era una reputación honorable como éxito. Sin embargo, la dignidad moral no era importante en absoluto. Y como lo vieron ellos, tomaron a aquellos que se veían tontos por esos estándares de buscar honor, y es por eso que los generales querían hacerse todos emperador. No era solamente que había otros generales que eran incompetentes, sino que querían el honor y la gloria y un nombre y una reputación, y la obtuvieron también como corruptos, como líderes del antiguo imperio, y así los recordamos aún cuando uno lee la historia del Imperio Romano. Y esa disposición de Dios de escoger a gente débil como Inés, que no tenía más que 12 años cuando hizo el compromiso de vivir una vida de virginidad y oración, que esas debilidades, esa gente del mundo por los estándares de aquella época, eran aquellos que son mejor recordados hoy día. Y las diferentes colegas, quien se acuerda de Diocleciano por su gran persecución que fue nombrada por él, no muchas personas recuerdan a sus colegas que ayudaron como otros que le ayudaron a llevar a cabo esto. Y de hecho, casi todos recuerdan mucho más, no solamente a Inés, sino a Constantino, que a lo largo acabó con la persecución, legalizando la cristiandad. Y Constantino no hizo la cristiandad la religión oficial del imperio. Eso es falso. Él permitió que fuera legal, eso fue todo. Y insistió en que la iglesia que Diocleciano había restaurado, había destruido, mejor dicho, fuera restaurada. Él sencillamente asentó la libertad de religión, eso se recuerda. Pero el pueblo que fue perseguido, que persiguió a los cristianos, ellos se disiparon, y esta es una de las grandes ironías, mostrando que su intento de hacer que la riqueza de este mundo llegara a algo. El joven que quería casarse con ella, por ejemplo, con Inés, murió. Y para poder forzarla a convertirse, le enviaron a ser esclava en un prostíbulo. Y eso fracasó. Nadie pudo molestarla. Es por eso que ella es patrona de aquellas que son víctimas de violación. Ella ora por ellos.
Y por eso es algo horrible eso, ¿verdad? El motivo por el cual querían ponerle un prostíbulo es porque la ley romana decía que no se puede ejecutar a una virgen, por eso la pusieron en un prostíbulo para cambiarlo, pero no funcionó. Y a la larga la mataron de todas maneras decapitándola. Cuando miramos a esto, algo que entonces podemos escuchar cuando reflexionamos sobre la situación suya, a veces podemos escuchar cierta resonancia con nuestra propia sociedad que colapsa hoy día. Tenemos que prestar atención, no tan solo a los políticos que hacen todo tipo de ruidos para ser elegidos, sino también el prestar atención a una serie de decisiones malvadas por la Corte Suprema. No tan solo, recordamos mañana, a Roe versus Wade. No, ese no fue de la primera de las decisiones. No, la Corte Suprema había estado atacando la dignidad humana por un largo tiempo anterior. Dred Scott, la decisión de Dred Scott, se dice que de la gente negra son inferiores y cuando el Partido Demócrata, dirigido por Stevenson, que habló con Lincoln acerca de esto, insistió que la Corte Suprema decretó esto y esa es la ley hoy día, dijo, pero no era la ley de Dios. Contradecía la realidad de que todos los seres humanos somos hechos como Dios y todos tenemos los mismos derechos. La Corte Suprema decidió que separado pero igual era algo que estaba bien. Podía separar a los negros de los blancos y esto no se convirtió en algo que era todo ser humano inferior de los afroamericanos. Y entonces tomemos una mirada a cómo la Corte Suprema tuvo una serie de decisiones por los años 1960 y 70, antes de Roe versus Wade, en que dijeron que la gente puede practicar, tiene el derecho por la absoluta libertad de no ser obligada por la sociedad para obtener los anticonceptivos. Y entonces tomar sus propias decisiones de que la gente que no está casada también tienen el derecho porque el Estado no puede hacer objeción sobre su libertad. Y entonces Roe versus Wade vino y le dice que una mujer tiene el derecho de matar a su propio hijo en el vientre, pero también en Daisy es otro caso. Uno ve a un padre que el padre no tiene ningún derecho y a consecuencia de que uno no puede hacerlo, no puede obligarlo, la Corte Suprema entonces ve que la libertad sin ningún tipo de compresión, uno puede permitir cualquier cosa. Esto resuena con una sociedad que colapsa, en que ya no es en el interés de la sociedad el tener a un pueblo que vive virtuosamente. Esto es lo que está en el motivo subyacente. La total y absoluta libertad es más importante que la virtud. Santa Inés nos cambia, porque su virtud, se dice, era ella dado algo por Cristo y que fue algo que valía la pena preservar su virtud más que su vida. Y en vista de esto y otros crímenes en los que vemos en nombre de la absoluta libertad, incluso la venta de partes del cuerpo de los niños. Nosotros tenemos un tesoro escondido, es una perla de gran precio en el reino de Dios, que todo lo demás no es sino nada en comparación.
Inés lo vivió y también tenemos que verlo y ver que nuestra sociedad es así hoy día, porque a la larga son esas monjas y monjes que salieron a un lado y oraron y obtuvieron una perspectiva de Cristo que entonces transformó la corrupción y el imperio que colapsaba romano en una nueva sociedad europea. Tenemos la misma tarea.